Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Ojalá les da la bienvenida. El presupuesto del año 2010, es decir, el presupuesto del año que viene, puede servir, puede ser útil para sacar a familias y negocios de la recesión. Porque la realidad es que salvo algunas familias y algunos negocios, todos, incluyéndolo usted probablemente, estamos en recesión. Y lo lógico sería pensar que un presupuesto diseñado para una economía en crecimiento no sea el mismo para una economía en recesión. Eso sería lo primero. Lo segundo, ¿cuál es el propósito de un presupuesto? ¿Para qué sirve un presupuesto? El presupuesto de la nación, que está compuesto por ingresos y por gastos. ¿Cuál debe ser la política de ingresos? ¿Cuál debe ser la naturaleza de los ingresos? ¿Y cuál debe ser la naturaleza de los gastos? Porque muchas veces se confunde en el debate sobre el tema del presupuesto cantidades. No hay dinero o hay mucho dinero, a tal sector no se le puede cobrar impuestos, a tal sector hay que subsidiar, pero a nosotros también nos interesa, además de la cantidad, que es importante, la calidad. ¿Cuál va a ser, cuál debe ser la política de ingresos y la política de gastos para sacar a familias y negocios de la República Dominicana de la recesión? Ese es el tema de esta noche y lo vamos a abordar nosotros mismos. Gedeón Santos, Rafael Sánchez Cárdenas y quien les habla. El plato está servido, caballeros. Buenas noches. Buenas noches. Don Gedeón, arranque usted. Bueno, yo cuando estudiaba economía recuerdo que leí que en muchos textos hablar del presupuesto como un instrumento de desarrollo. Correcto. Y un presupuesto por programas. Hace tiempo que en el país yo no escucho ni una cosa ni la otra. El presupuesto por programas es a partir de programas, estudios hechos primero, a veces de mercado, a veces sociológicos, a veces puramente económicos, de necesidades, etcétera. Se hace un programa por área, por sector. Y sobre la base de un programa ya hay un estudio, entonces se presupuesta. El conjunto de presupuestos, de programas presupuestados es el presupuesto de la nación. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar eso? Y después a buscar de dónde lo va a sacar el dinero. Correcto. Yo siento como que hace años que el presupuesto acá es una improvisación. Todos los gobiernos. Sí, sin excepción. Sin excepción. El otro elemento es de dónde vamos a sacar esos dineros. Me luce que el presupuesto que viene se va a caracterizar por ser un presupuesto financiado fundamentalmente con recursos externos, es decir, con préstamos. El Fondo Monetario Internacional parece ser que va a tener una actitud, digamos que laxa, suave, tolerante frente al gobierno debido a la situación económica en que está el mundo y nosotros también. Y parece que han anunciado que van a permitir hasta un 3.2% de déficit presupuestal para el año que viene con respecto al Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo. 3.2 del PIB. 3.2 del PIB, correcto. Y por supuesto que parte del financiamiento parece que va a venir de préstamos que va a dar el mismo Fondo Monetario Internacional y bonos, unos bonos que se van a colocar, que parece ser que ya están colocados y a una buena tasa. Parece que se consiguió, creo que al 9,2%, 9,5%, que si fue así que se consiguió, eso es excelente, porque los que colocó Hipólito se colocaron más o menos a esa misma tasa, 9.5. Y perdona, Gedeón, y la oposición encabezada por sus economistas, Daguarre y Escuder, decían que era imposible menos de 12. Así es. Claro, pero ellos lo decían por razones políticas, porque ellos mismos saben que ellos colocaron los bonos en medio de las Torres Gemelas cuando se estaban cayendo, y la colocaron a un buen precio, lo que quiere decir que si el país tiene cierto nivel de confiabilidad ante la comunidad económica mundial, se pueden conseguir.
Entonces yo pienso que la característica fundamental de este presupuesto va a ser, primero, lo de siempre, que ojalá que me equivoque, ¿no? Que no sea un presupuesto improvisado, sino que sea un presupuesto por programas y por supuesto como un instrumento de desarrollo, porque en el fondo un presupuesto es la aplicación anual de un plan de gobierno. Correcto. O sea, así mismo es. Tú tienes un plan de gobierno a 4 años, tú lo divides en 4 años, entonces el primer año de ese plan de gobierno que yo le ofrecí al electorado, yo voy a hacer esto y lo voy a traducir en un presupuesto. Correcto. Eso es. Así mismo Ahora, es. yo hace tiempo que así debería ser. Bueno, yo hace tiempo que no escucho verlo así. De hecho, los congresistas, uno los nota de manera tan relajada como ellos manejan esto. Me luce que la mayoría no lee el presupuesto. O sea, me luce a mí, no sé, quizás estoy equivocado y estoy prejuiciado, pero me luce que no lo leen. Porque eso va siempre a un comité de técnicos y a una comisión de finanzas. Sí. Entonces, los demás se meten como en su dinámica y aprueban el presupuesto por autorización del partido o por las líneas que se le bajen. Grave para un país como el nuestro que necesita los pocos recursos con los que cuenta, exprimirlo al máximo, sacarle el mayor beneficio y por supuesto que el presupuesto también es el instrumento para uno economizar. El otro elemento es que si vamos a endeudarnos para lograr que el presupuesto se complete, ya sabemos, y aquí mismo en el programa ojalá se ha hablado de cómo andan las finanzas públicas y nada indica que el año que viene va a ser mejor, lo que quiere decir que vamos a seguir teniendo serios déficits en el... ¿Cómo vamos a manejar entonces los pagos para el endeudamiento? Vi en una perspectiva que hiciste hablar de que tú prevés que va a haber un aumento en la recaudación, en los impuestos, una reforma impositiva. Habría que ver los contextos de cómo se daría esa reforma impositiva. Yo pienso también que el gasto, aquí hay que hacer una revolución, no una simple reforma. ¿En qué consistiría esa revolución en el gasto? Bueno, lo que hemos visto es perseguir una mayor calidad. Una mayor calidad, pero también hemos visto, incluso hay un informe de CEPAL, varios informes de CEPAL, sobre lo regresivo del gasto en la República Dominicana, especialmente en los gobiernos del PLD. ¿Qué quiere decir regresivo para los amigos televidentes? Sí, el gasto regresivo simplemente lo que significa es que va a los que más tributan, o sea, es decir, regresa de nuevo. No es redistributivo. O sea, los ricos son normalmente los que más tributan, porque son los que tienen empresas, bancos, etcétera. Entonces, el gasto se regresa de nuevo a esta gente, clase media, y no a los pobres, que son los que menos tributan. Entonces, una política de gasto correcta debe ir a que sea progresivo el gasto, es decir, que se use como mecanismo de redistribución de las riquezas de un país, y por eso también es importante que el presupuesto tenga como fin, incluso que esté establecido como uno de sus fines, la redistribución de las riquezas de un país. Entonces, lo que hemos visto es que cuando hacemos grandes obras, por ejemplo, megaproyectos, normalmente se beneficia más la clase media que tiene automóviles, que una pequeña obra que se pueda hacer en un campo. La excusa a veces que se da es que esas grandes obras dinamizan más la economía, pero es una simple excusa. En la práctica, un gasto público en obras pequeñas, en comunidades, en provincias, en educación, en aulas, en términos de porcentaje del PIB o de porcentajes económicos, es el mismo. Finalmente es gasto y se va a reflejar en toda la economía de manera igualitaria. La diferencia es que el impacto es menor en términos sociales, no solamente en los que lo reciben, sino también en la acción misma del gasto. Por ejemplo, para hacer una carretera o un edificio, cada vez se está utilizando menos mano de obra. Menos mano de obra, son máquinas, tú lo notas cuando vas en la carretera, son grandes excavadoras, grandes tractores que hacen la mayor parte del trabajo. En cambio, el trabajo en las comunidades, esa misma inversión, se hacen con trabajadores, con mano de obra, mucho más mano de obra, entonces el impacto social es mucho mayor. Entonces yo pienso que hay que ver cómo el gobierno... Pero además, las grandes obras las hacen las grandes empresas. Además, por eso
habiendo habido una gran inversión en obras públicas en años anteriores, la gente seguía diciendo que no había dinero en la calle. Por la concentración. Porque ¿quiénes son los que pueden licitar cuando se licita? Las compañías que tienen equipos, es decir, las compañías